Ahora sí, buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a Virtualícese. Mi nombre es Daniel Vega y yo voy a ser la persona que va a estar con ustedes el día de hoy. Y recordarles que este es un espacio donde podemos consultar y aclarar todas las dudas que tengamos sobre un tema en especial. El tema de hoy, como lo lograron ver en nuestras distintas redes sociales y a lo interno de nuestra institución, es un tema que quisimos traer porque existe mucho desconocimiento al respecto. Y lo digo de parte propia, o sea, cuando yo hablé con don Mario, cuando hablamos con él para lo del tema y nos explicó un poco de qué se trataba, tuve que ir a hacer cambios directamente en mi casa de varias ubicaciones, pero ya lo van a ver ustedes. Se trata de, a pesar de tener contratada cierta cantidad de megas en nuestro hogar, creemos que con esto tenemos full cobertura en la casa, pero no es así muchas veces y es también parte del desconocimiento que tenemos nosotros de dónde tiene que instalarse. Así que también, además de dar una explicación de cómo debe instalarse el Wi-Fi en la casa y qué podemos hacer para mejorarlo, también vamos a desmentir algunos mitos y contar algunas realidades acerca de este tema. Para todas las respuestas, hoy nos acompaña el señor Mario Morgan Marín, quien es ingeniero senior en diseño de redes de acceso inalámbrico del ICE. Don Mario es licenciado en en ingeniería en electrónica de la Universidad Hispanoamericana y tiene 36 años de laborar en el ICE en diferentes departamentos. Les pido una disculpa a los que son especialistas en el tema porque hay mucha terminología muy específica y yo lo voy a decir tal cual me suena a mí y si hay alguien especializado, le ruego me disculpen si no se menciona de esta forma. Don Mario es especialista en telecomunicaciones, redes de comunicación inalámbrica tales como radiofrecuencia, sistemas de radio de 2 metros, redes de telefonía celular, redes Wi-Fi y WLAN. También posee especialidades en sistemas de información tales como administrador de servicios Unix, Linux y Windows, administrador de bases de datos Oracle y Sybase, desarrollador de lenguajes C++ y Java, y así como desarrollador de páginas web en Java Server Pages. También posee especialidades en redes de datos, conocimiento a nivel de Cisco, CCNP, redes de datos WAN, LAN, redes de gestión y sistemas de desarrollo de aplicaciones para la gestión de redes tales como NetTrack y TEMIP. Antes de cederle el espacio a don Mario para que nos dé su exposición, quisiera repasar con ustedes algunas de las reglas que tenemos para las consultas. En este momento vamos a abrir el chat de preguntas donde ustedes van a poder estar realizando consultas mientras don Mario nos hace su exposición y una vez que don Mario termine, ya podemos comenzar a responderlas de forma muy clara. Por favor, a la hora de preguntar, sigan esas reglas, ser cortés y respetuoso, no criticar ni ofender a nadie. Importante ser concreto en las consultas, ¿verdad? Tratemos de no mandar consultas muy extensas, no exponer temas siempre ponemos esto, pero la verdad es que cada uno consulta por su parte, entonces esta me la voy a saltar, la verdad. Y por favor, importante limitarnos al tema principal. Así que sin más, con ustedes, el señor Mario Morgan Marino. Mario, buenos días y gracias por acompañarnos en este Virtualícese el día de hoy. Buenos días a todos, bienvenidos. Don Mario, es un tema que se las trae, ¿verdad? Así que, sin más, le voy a ceder a usted el espacio para su presentación. Recordarles a todos los compañeros, amigos que nos acompañan el día de hoy, que el chat de preguntas ya se encuentra abierto para que nos realice todas sus consultas conforme que vamos a estar respondiendo una vez que don Mario termine con su exposición. Así que, don Mario, todo suyo el espacio adelante. De acuerdo, gracias. El tema de hoy es lo que tenemos prácticamente todos en común ahora en la casa, que es Wi-Fi en la casa. El Wi-Fi en la casa consiste en que todos vamos a tener una conexión a un punto de acceso común. Lo más importante es que es sin cables. Ya no tenemos necesidad de estar haciendo conexiones alámbricas y hacer un enredo por el techo o por el suelo. El servicio va a constar en un enrutador o router, que es el que nos va a conectar a la red externa de Internet. Y en algunos casos se conoce también como un módem. La diferencia entre un módem y un router no es más que todo el enlace hacia Internet. El módem se refiere a un enlace vía par telefónico, como se hacía antes. Ahora casi todo llega por fibra óptica donde esté disponible. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a conectarnos, siempre lo primero que hacemos es nada más ver
que tenemos un enlace, conectamos un servicio de ciertos megas de velocidad y luego empezamos a asociar los elementos que queremos conectar ahí. Como casi siempre el proveedor ahora viene incluido el sistema de televisión con el router Wi-Fi, entonces lo primero que tenemos es un Smart TV que conectamos a la red de primero, luego nos conectamos a una computadora para hacer nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, y ahora el amigo inseparable de todos que conectamos el teléfono móvil, las tablets y los demás dispositivos que utilizamos para la red. El Wi-Fi básicamente en la casa es lo que tenemos disponible, pero el Wi-Fi va más allá. Entonces nuestra red podría ir creciendo conforme nosotros vayamos agregando dispositivos. Ahora se puede prácticamente tener todo conectado vía Wi-Fi. El sistema de vigilancia o cámaras de la casa, los electrodomésticos como la refrigeradora, la lavadora, controles de temperatura, videojuegos y hasta la energía de ciertos dispositivos o incluso de toda la casa. Todo eso está disponible ahora vía Wi-Fi. Cosas que debemos pensar al tener un Wi-Fi, casi siempre ninguno de nosotros planea antes cómo tener o distribuir la señal dentro de la casa. Entonces que siempre el proveedor, sea quien sea, viene y nos conecta el router en el lugar que nosotros le decimos pongámoslo ahí. Y nosotros no hemos planeado cuál va a ser nuestro nivel de cobertura, si queremos que llegue a toda la casa o incluso fuera de la casa. Entonces, cobertura es hasta donde tengamos alcance de nuestro router, solo uno, entre más nos alejemos de él, menos cobertura tenemos. Así que la señal está influenciada por la distancia en primer lugar. Eso se llama cobertura. Pero esa cobertura se ve limitada o se ve obstaculizada por ciertos materiales. Dependiendo de dónde coloquemos nosotros el router o pidamos que lo coloquen, van a haber obstáculos o interferencia que impidan que la señal sea tan buena en todas partes de la casa. Aquí tenemos 10 de los posibles cosas que pueden bloquear o interferir en la señal. Los materiales como las maderas gruesas o los revestimientos de la madera ahora los nuevos son revestimientos que tienen metales, entonces refractan la señal o la bloquean completamente. Las paredes de concreto, por supuesto que van a bloquear mayormente la señal. El agua, y el agua la tenemos presente en nuestras casas casi siempre en las peceras. Entre más grande sea la pecera, más bloqueo vamos a tener de señal. La temperatura, dependiendo del lugar donde esté o si no tiene buena ventilación, puede influir también en la señal. El televisor, como dijimos, ahora está asociado prácticamente al servicio del router como una señal de televisión y telefonía, entonces casi siempre está asociado el router cerca del televisor. Y muchas veces el televisor por su tamaño lo puede bloquear, o ciertos electrodomésticos, como veremos más adelante. Esos son 5 de los posibles cosas que pueden bloquear la señal. Las cosas que pueden interferir en la señal son otros Wi-Fi de vecinos, otros routers que nosotros pidamos en la casa, podemos tener más de un servicio solicitado, entonces pueden autointerferirse. Las microondas, son microondas ya en mal estado o muy viejo, empiezan a mandar señales en todas gamas de frecuencias que pueden afectar. Otros dispositivos de comunicación como monitores de bebés, radios, walkie-talkies o radios de transmisión pueden afectarlo, y el Bluetooth en ciertas ocasiones puede afectar el Wi-Fi. Entre las recomendaciones a la hora de que pidamos o vemos cómo está instalado nuestro Wi-Fi es que debe estar en una ubicación que sea un espacio común y abierto. Como vemos en este caso, no tiene que estar encima del refrigerador o al lado del refrigerador porque lo va a bloquear. Los espejos refractan o desvían la señal, entonces causa interferencias del mismo equipo. Y las peceras o el agua en ciertos lugares también. La mejor ubicación de todas posibles y el lugar más abierto es casi siempre en el cielo raso, lo que llamamos techo falso. Si pudiésemos poner un router ahí sería lo mejor porque es la parte más abierta sobre toda la casa. Una cómoda, como en este caso, que también esté alejada y abierta. Una repisa en alto. Esas son las mejores ubicaciones donde esté en el área más común y más abierta posible en la casa.
ciertas personas en muchas ocasiones y por estética o simplemente lo que hacen es ocultar el equipo. Como en este caso lo ocultan en una gaveta, algunos los ponen en un cesto con todo el equipo eléctrico y eso da calor y también no permite una propagación buena de la señal. Lo ocultan por feo, por el cableado mal puesto y porque simplemente nunca planeamos cómo lo íbamos a instalar. Si se va a tratar de disimular el equipo, no hay que bloquearle las antenas, y sobre todo no hay que ponerle nada de metal alrededor porque eso causaría una autointerferencia y que no se propague la señal. Y si se va a disimular, hagámoslo de una forma que no sea tan llamativa y no bloqueemos las antenas sobre todo. Como bien vimos, dependiendo casi siempre el equipo lo colocan en la sala, cerca del televisor, y la propagación de las señales, como en este caso, no llega a todas partes como queremos. En algunas se bloquean y en otras se atenúan. En cuanto a interferencia ahora casi todos los dispositivos móviles, tablets y computadoras tienen la posibilidad de compartir internet. Lo que sucede es que cuando todos transmitimos, estamos ocupando los canales y, como en este caso, nuestro router está recibiendo un montón de interferencia alrededor y no le llega al móvil que queremos o al aparato que queremos. Lo que tenemos que hacer es aislarlo de alguna forma lógica, física o con una nueva tecnología. ¿Cómo sé que la cobertura está bien en la casa? Dependiendo de donde hayamos puesto el equipo, tenemos que asegurarnos de que llegue a todas partes donde yo lo ocupo. No necesariamente tiene que llegar a todas partes de la casa, sino donde yo lo ocupo, donde yo quiera movilizarme. Que la velocidad que yo contraté esté disponible en prácticamente todos los lugares que yo ocupo. Y que cuando yo camino, o sea que esto es una tecnología móvil inalámbrica, mientras yo camine por la casa debo tener el mismo nivel de servicio o casi el mismo nivel de servicio. En muchas ocasiones, cuando ya no tengo cobertura, se me va a cortar la señal. Cuando nosotros ubicamos el router en nuestra casa, como ven aquí en el de la izquierda, en la primera imagen, tenemos una simulación de propagación de la señal. La señal entre más morado esté, es una buena señal en este caso. Nuestro router lo colocan, casi siempre el servicio viene y lo colocan en la sala o en el recibidor, donde le digamos, pero nosotros no habíamos planeado la ubicación y sucede esto, que en el cuarto donde está la carita triste no me llega señal y en el otro menos. La imagen de la derecha, la que está llenando, que tiene un aspecto de sol, es cuando muchas personas tratan de movilizar el router y se puede ver cómo va influenciando los niveles de cobertura conforme lo movilizamos. ¿Qué pasa en este caso? Podemos tener un plan de muchos megas, 50 megas contratados, pero la señal es pobre o no me llega donde yo lo ocupo. Entonces muchos suelen pues que mal servicio, pero no es el mal servicio, es mala ubicación del equipo. Para resolver este problema que es muy común es tratar de encontrar una solución de ubicación del equipo en el área común abierta hacia todos los sectores que ocupamos. En este caso yo movilicé mi router en la simulación hacia el centro de la casa y se puede ver cómo mejoró en todos los demás lugares. Cuando hacemos un tipo de esta optimización o estos cambios de nuestra casa tenemos que notar la diferencia. Aquí pueden ver otra vez la simulación de donde estaba el equipo originalmente y la nueva ubicación donde ya cubre toda la casa. A veces simplemente con movilizar el router se corrigen los errores de cobertura y los errores de velocidad. Como es necesario, a veces la casa está distribuida y es muy grande, a veces es necesario utilizar un equipo adicional para hacer una ampliación de la señal o otro servicio adicional para que me cubra los lugares. Aún así, eso no quiere decir que vaya a cubrir todas las áreas de la casa que yo quiero. Si quisiera hacer eso, en muchas ocasiones es necesario colocar más de un equipo. Y así ya tenemos cubierta toda la casa y todas nuestras necesidades. En ese caso, cuando sucede eso, ya podemos movilizarnos sin ningún problema. No vamos a perder la cobertura ni la señal. Así que todo depende, ¿verdad?, de dónde coloquemos los equipos y cómo los vamos a distribuir, porque puede haber interferencia como ya lo vimos.
Entonces vamos a notar la diferencia cuando haya cobertura en toda nuestra casa si utilizamos extensiones de señal. Como les decía anteriormente, ahora el Wi-Fi se utiliza para todo y existe una nueva tecnología que bueno, es nueva prácticamente, se llama Internet sobre las cosas. Y eso consiste en tener un control automático prácticamente de todo en la casa. Hay dispositivos que se venden ahora para adaptarlos al Wi-Fi y tener control automático de los elementos de la casa. El timbre, las cámaras, la temperatura, las luces, los electrodomésticos, prácticamente todo es posible controlarlo ahora mediante Wi-Fi. Tenemos algunos mitos. Voy a poner 3 que son de los que más llaman la atención. Y el primero es que la señal de Wi-Fi o de RF, por decirlo así, radiofrecuencia, es mala para la salud. Eso en este momento es falso. Ya las señales tienen bueno, casi más de 20 años. La tecnología existente y cada vez, entre más avanza la tecnología y más avanza la experimentación, se hace más amigable al medio ambiente y sobre todo hacia las personas. Entonces eso es falso en este momento. De hecho, las personas, aunque no lo crean, somos un obstáculo para las señales, porque no nos atraviesan, nos tienen que rodear y las bloqueamos. Se nos dice, o en los foros en todas partes dicen, cuando tenga mala señal o tenga muy poca velocidad, apaguen el enrutador de golpe y vuelve a funcionar. Esto a veces mejora, esto es falso también porque cada vez que nosotros reiniciamos o apagamos el enrutador y lo volvemos a aprender, él tiene que autenticarse en la red y ese lleva un proceso de autenticación que si de la forma en que lo apagamos fue interrumpida la señal, tiene que pasar por un proceso de verificación y de arreglo. Así que tardaría un poco más. Puede mejorar en ciertas ocasiones, como si yo estoy viendo un video y tenía muy baja velocidad y vuelvo a reiniciar el router, al principio tendría buena velocidad, pero conforme se vayan conectando todos los demás dispositivos, la velocidad va a volver a como estaba antes. Así que no es recomendable estar encendiendo y apagando el enrutador. Si muevo la antena o le pongo papel aluminio para la señal, eso depende. Depende en ciertas ocasiones sí va a funcionar y en otras va a empeorar las cosas. Así que depende. Ahora todos queremos estar conectados a Internet y al mundo a través de Wi-Fi. Y eso es posible porque los dispositivos actuales reconocen todas las redes donde nosotros hemos estado, todas las redes de Wi-Fi. Así que donde nos movilicemos, al supermercado, al mall o a donde sea, que ya hemos tenido una red identificada y autenticada, cada vez el móvil automáticamente se va a ir y se va a conectar a ella y nos va a mantener comunicados. ¿Qué es velocidad? ¿Qué son planes de velocidad y qué son bandas en Wi-Fi? La velocidad es lo que nosotros contratamos, ese es el servicio que contratamos, 4 megas, 10 megas, 20 megas, 50 megas, hasta donde sea posible. Esa es la velocidad que tendríamos disponible. Bueno, los planes de velocidad, perdón. La velocidad que tenemos disponible es que nuestro router o nuestro servicio de Wi-Fi utiliza canales, como en este caso es como una pista de peaje, y él funciona así, tiene que dejar autenticar a uno, de cada uno de los clientes, él hace lo que tiene que hacer y le vuelve a dar servicio al otro. En nuestro caso, prácticamente todas las señales de Wi-Fi se conectan o prácticamente se conectan a un canal. Eso es lo que causa un retraso de velocidad, aunque nuestro paquete sea de mucha velocidad. ¿Cómo arreglamos eso? Cuando hay muchos usuarios conectados, disminuye la velocidad porque hay que repartirle a cada uno de lo que tenemos. Hay bandas en Wi-Fi, o la 2.4 es la más utilizada, la que prácticamente todos utilizamos porque es la más antigua, entonces es la que va a causar más poca velocidad. Eso se arregla cambiando tal vez hacia otros canales, entonces como verán en el ejemplo, hay más carriles disponibles como en el peaje y todos vamos a ir más felices y más rápido. Se puede cambiar el router a una banda de 5 GHz, que tiene más canales disponibles y da mucha más velocidad y hay menos interferencia. Así que las bandas de Wi-Fi disponibles ahora son 2.4, es la más antigua, y prácticamente todos los dispositivos la tienen aún. La más nueva es de 5 GHz, tiene más velocidad y muchísimos más canales. Así que nosotros en nuestra casa podemos distribuir qué canales están en 2.4 y qué equipos van a estar en 5. Hay una nueva tecnología que está llegando que es Wi-Fi 6, todavía más velocidad,
aún va a mantener los otros dos radios de 5 GHz y 2.4, porque se basa en ellos, pero va a ser más nueva. ¿Cuál es la diferencia de esto? 2.4 tiene más alcance, podemos tener una cobertura hasta de 30 metros, pero con menos dispositivos y menos velocidad. Y 5 GHz va a tener una cobertura casi de 10 metros, pero con mucho más dispositivos y mucha más velocidad. Muchas de las cosas que solemos hacer en la casa es tener un router a toda potencia o viendo hacia afuera, y eso lo que es que contribuye hacia la interferencia hacia los vecinos y también aumenta nuestra inseguridad. Cuando colocamos un router o una red de Wi-Fi tenemos que tener un password efectivo, no normal, porque ya las personas que conocen y se pueden conectar andan probando todos los passwords posibles, como la famosa clave de password 123, que es una de las más utilizadas, y ahí empiezan a meterse en nuestra red. La distribución y la ampliación de Wi-Fi en la casa depende de nuestras necesidades, de lo que cada uno queramos tener, y conforme a nuestras posibilidades económicas también, así es como iremos mejorando nuestra señal. Tener Wi-Fi en la casa es tener todo a la mano en este momento, así que saber utilizarlo y tenerlo bien optimizado es aprovecharlo lo mejor posible, más ahora que estamos en tiempos de teletrabajo. Muchas gracias. Sería el espacio para preguntas. Perfecto, Mario. Muchas gracias por esa exposición. Creo que a todos, y por la cantidad de preguntas que están entrando, creo que a todos nos agarró frío en algún momento, ¿verdad? Yo sí debo decirle que yo soy uno de los que cuando está un poquillo lento me voy al router, le quito lo apago, ¿verdad? Cuento 10 segundos y lo vuelvo a prender, que es lo que se supone que me dijeron a mí que se debe hacer. Ya usted me aclaró que no se debe hacer. Entonces vamos aprendiendo a poquito, vamos aprendiendo. Como le digo, tenemos bastantes preguntas, entonces si gusta iniciamos. Marco nos pregunta, yo quisiera ampliar la red Wi-Fi, si yo quisiera ampliar la red Wi-Fi, ¿qué características especiales tiene que tener el repetidor? En este caso, como vimos, hay nuevas tecnologías. Si su repetidor no tiene un radio de 5 GHz o tecnología 5 GHz, consígase uno que sí la tenga, que esa va a ser la mejor opción. En cuanto a repetidores, casi todos los enrutadores baratos que venden ahora en ciertos lugares comerciales, casi todos traen 5 GHz y son enrutadores, no necesariamente tiene que ser un repetidor. Un repetidor lo que hace es recibe la señal Wi-Fi y la pasa al otro lado. Eso disminuye la velocidad. Un enrutador puede conectarse y darle otro servicio Wi-Fi adicional dependiendo del internet que está recibiendo el otro. Así es como debe hacerlo. Asegúrese de que el nuevo enrutador o repetidor tenga una frecuencia de 5 GHz adicionales. Y eso se pregunta directamente en las tiendas. Lo puede preguntar en la tienda o ver el aparato y en las especificaciones que dice doble radio, dual radio, y aparecen las dos, 2.4 y 5 GHz. Perfecto. P. Alvarado nos consulta, ¿en qué casos es ventajoso hacer una conexión física con cables? Es Wi-Fi, inalámbrico. El único caso ventajoso es el que le acabo de decir. Si usted pone un repetidor, el repetidor va a recibir la señal Wi-Fi en el aire, sea como sea. Si llega muy pobre, él va a tratar de amplificar eso y eso va a causar problemas de velocidad y de enlace. Si puede hacer un cable físico hacia el repetidor, es la mejor opción. Va a Ok. tener casi prácticamente la misma velocidad que recibe el otro. Don Alonso nos consulta, para ampliar el acceso de Wi-Fi se puede poner otro router en otra parte de la casa. Supongo que él tiene tal vez una casa de 2 pisos y el router principal está arriba y en la parte de abajo también no le llegue tanto, entonces a eso se refiere la pregunta. Sí, como lo vimos en una de las filminas, a veces, bueno, es preferible sí colocar un otro router, no otro servicio, por decirlo así. Digamos, no va a contratar dos servicios de 4 megas para tener 8. Mejor contrate uno de 10 y pone un enlace de cable hasta el otro router. Ok. Doris nos consulta, ¿puedo o no apagar el módem en la noche, por ejemplo, que no se utiliza, que no se utiliza? ¿Es conveniente? Sí, no hay ningún problema en apagar el módem. Mantenerlo apagado, pero
No hay ningún problema, es cuestión de cada uno. Si lo va a utilizar en la noche, como el Wi-Fi siempre está disponible, depende de las personas, pero si lo quiere apagar, no hay problema. Ok. Don Marco nos consulta, ¿el ICE comercializa la conexión mediante PLC? PLC es sobre la energía eléctrica. El ICE no, ni ningún proveedor en el país utiliza PLC, porque aquí tenemos una distribución eléctrica cada 25, cada 50 metros. Lo que para utilizar el PLC hacia la casa habría que conectar un enrutador especial cada 50 metros o cada 25, dependiendo del transformador. El transformador es un aislante natural para la señal de radio, bueno, la señal de computadoras, entonces habría que estarlo conectando y no es tan barato, sería muy caro. Ok. Don Olman nos consulta, ¿cuál es la diferencia entre la red 2.4 y la 5? Como lo vimos en la presentación, la diferencia más grande es que 5 GHz tiene más canales disponibles. Por decirlo así, en 2.4 hay 3 canales disponibles que no se van a autointerferir. Casi siempre los equipos se conectan a uno solo, por default o por más facilidad se conectan a uno solo, digamos el 6, al canal 6 se van a conectar todos los equipos en 2.4. Y al hacer eso, como vimos en la autopista, está saturada y tienen que darle peaje. En 5 GHz hay más canales disponibles, digamos que tenemos unos 20 canales disponibles y todos se pueden utilizar. Esa es la gran diferencia, 5 GHz a 2.4 GHz. Ok, una persona anónima nos consulta, buenos días, disculpe la ignorancia por la pregunta, ¿el Wi-Fi sirve para las computadoras de escritorio o solo para portátiles? Muchas gracias. El Wi-Fi sirve para todo. Las computadoras de escritorio se venden dispositivos ahora tipo USB, que son antenas receptoras de Wi-Fi. Así que por más viejita que sea su computadora, mientras soporte un dispositivo de estos o una tarjeta de Wi-Fi, se le puede conectar. Perfecto. Don Francisco nos consulta, en casa de 2 plantas, ¿en cuál de ellas recomienda colocar el módem inalámbrico? Y si los repetidores, ¿qué tan efectivos son? Como vimos en una de las presentaciones, la mejor ubicación es un espacio abierto y que esté a común. En las casas de 2 plantas, casi siempre el espacio abierto común es por las gradas, el acceso al segundo nivel. Si puede colocar el router cercano a ese lugar y le cubre toda la casa, sería perfecto. Y si no, debería colocar un enrutador en la segunda planta, cableado de la mejor manera posible al enrutador principal. Perfecto. Don Marlen Blanco nos consulta. Buenos días. ¿Qué aspectos debo considerar para seleccionar un router llamado rompeparedes para mejorar la conectividad Wi-Fi? ¿Existe rompeparedes, don Mario? Eso le dicen a los routers que tienen una frecuencia muy baja, pero solo 2.4. Ya fuera de eso no puede haber otro rompeparedes. Y depende de la pared. Como lo vimos, hay muchos inconvenientes de materiales. Las maderas ahora revestidas o las pinturas, en muchos casos ya traen, la pintura trae aspectos de metales para darle color, para darle brillo, para darle impermeabilidad. Eso limita mucho la señal, sobre todo la de 5 GHz. Así que el rompeparedes no creo. Se le dice a un router de una frecuencia muy baja, pero eso no los venden. Comercialmente no, y son muy caros los demás. Ok. Don Roy Sandoval nos consulta. ¿Cómo hace uno para saber si hay interferencia y cómo hacer para poder mejorar la señal? Bueno, para medir interferencia debería tener, hay ciertos, no sé si en internet estén disponibles algunos online que son equipos de verificadores, pero debería tenerlos. Hay uno que se llama G-Netrack para Wi-Fi, que es gratuito. Lo puede poner y es fácil de utilizar y él le dice si hay varios canales en 2.4 todos al mismo tiempo, eso le vería la interferencia. Si usted tiene su equipo en su casa, debería fijarse si se le baja la velocidad o no le cumple con lo que usted contrató, cerca del equipo, no G-Net, lejos. G-Netrack. G-Netrack. O Ajá. sea, sería G. G-Netrack. Ok. Aquí, esto es Eso es para los que gratuito, ahí se podría buscar, pero el de Wi-Fi, no el de radio. Ok, para que lo busquen. Entonces, amigos, las personas que están conectadas, G de gato, G de gato, guión, Netrack. Netrack, así como suena. Pero para Wi-Fi, porque hay otro que Pero, es para radiofrecuencia. ok.
Don Adolfo nos consulta, ¿qué tan perjudicial es el Wi-Fi de los vecinos y cómo se puede atenuar? Ahí venimos a lo que tratamos de decir. En 2.4 que todos tenemos, prácticamente todos los Wi-Fi o routers de ahora existen están en 2.4 GHz, que solo tiene 3 canales. Casi todos los equipos, o preferiblemente, se van a tratar de conectar a un solo canal. Entonces, lo que se puede hacer es un plan de canales con los vecinos. Digamos que el vecino de mi izquierda use el canal 11, que el vecino de la derecha use el canal 13 y yo uso el canal 6. Solo así. Es la única forma. Hay que ponerse de acuerdo con ellos, entonces. Sí, o sino que todos pasen a 5 GHz. Ok. Don Ronald Arguedas nos consulta. Buenos días. Tengo internet por fibra óptica y mi casa es de 2 plantas. Para mejorar la cobertura en la planta alta puse cableado otro router y arriba tengo señal Wi-Fi desde ese router. Desconozco si eso podría ocasionar interferencia entre ambos routers. ¿Cuál sería el mejor método para mejorar la cobertura en la planta alta? Esa es la pregunta que más se da, creo, ¿verdad? Sí, porque digamos, en fibra óptica va a llegar, pero ese es el nivel de señal de comercial que nos llega. Nuestro plan de velocidad ya dentro de la casa es el router o el que tengamos. Él lo hizo cableado, está bien. Si está causando interferencia, debería ser en 2.4. Lo que puede hacer es tener un router, el de abajo en un canal 6 u 11 y el de arriba en 3 o 6, que estén separados. Los 3 canales que se utilizan en Wi-Fi más son 3, 6 y 11. Entonces, si un router está en canal 6 y el otro está en canal 3 o canal 11, no se autointerfieren. Ok. Solo hay que Nos, meterse a la con- configuración y decirle que utilice cierto canal. nos consultan, ¿el Wi-Fi tiene limitaciones o alguna capacidad? La limitación de Wi-Fi en 2.4, máxima velocidad que se va a tener es 300 megabits por segundo. O sea, usted tiene un servicio de 10 megas contratado o 50 megas, aún así el Wi-Fi 2.4 le puede servir. Depende del nivel de usuarios que tenga o dispositivos. Nosotros decimos usuarios pero un usuario normal puede tener hasta 3 dispositivos conectados, la computadora, una tablet y un videojuego. La computadora, el teléfono y la tablet. Entonces, casi siempre se relaciona que un usuario tiene 3 dispositivos, no solo uno. Y a veces los usa los 3 al mismo tiempo, aunque no lo crean. Mm, Entonces, eso podría afectar un poquillo las cosas. ya. Una persona anónima nos consulta, ¿cuál es la cantidad de metros aproximados que puede tener una red inalámbrica en línea de vista de un CPE del ICE que son relativamente equipos básicos? Sí, eso va relacionado a la pregunta anterior que no terminé. La cobertura normal de un enrutador es 30 metros, pero tienen mucha potencia. Puede llegar inclusive hasta 100 metros. Eso es en 2.4 GHz. En 5 GHz llega a 15 metros y menos, pero aún así puede llegar a 20 metros. Esa es la cobertura que tiene con un enrutador normal que está con una potencia alta. Ok, don Javier nos consulta, ¿a qué distancia debe ubicarse el router de otros artefactos eléctricos para disminuir la interferencia? Como lo vimos, la interferencia más que todo es de otros equipos de comunicaciones, monitores, radios y Bluetooth. Entonces, eso es interferencia, pero si se refiere a bloqueo, no debe estar tapado digamos, la línea vista de las antenas, como un refrigerador, un espejo, los televisores o algún mueble que tenga ahí, no debe estar interfiriendo con la línea vista de las antenas porque la señal va a rebotar y se va a desviar. Ok, don Jefferson nos consulta, buenos días. ¿Cuál tipo de network mode es mejor? G-N o B-G-N o N. ¿Con cuál voy a tener mejor señal y cuál es el recomendable? Bueno, esa pregunta no sé hacia dónde va porque estamos hablando de Wi-Fi en 2.4 y 5 GHz, así que no sé qué tipo de network está solicitando. Buscando. Ok, entonces continuamos. Elior nos consulta. El microondas de la cocina puede causar interferencia en el router de la sala. Existen 6 metros de distancia entre ambos. Ese es un caso de su casa, seguro. Sí, como lo vimos, un microondas antiguo que ya le esté fallando la parte de microondas puede mandar frecuencias
en una banda muy ancha que puede también estar en 2.4 o 5 GHz, es un microondas. Eso podría causar interferencias cercana cuando lo utiliza. No en toda la casa, no debería ser en toda la casa, sino cercana al microondas. En la cocina debe ser. Don Roy Sandoval nos consulta. Gracias por la información. Yo lo tengo en el cuarto, pero no en toda la casa me llega buena señal. ¿Qué debo hacer? Y este es uno de los casos que más pasa, creo yo, que ahora muchos tienen el router en el cuarto, como bien lo ha mencionado Mario, por el tele, por ver Netflix o lo que sea, ¿verdad? Y no lo tiene afuera, no se comparte con los demás. Entonces, Don Roy nos consulta, pero ¿qué debo hacer? En este caso, para Don Roy, si lo tiene en la casa, si tiene un teléfono normal que puede distribuir señal, o sea, que puede compartir internet, lo que puede hacer es ubicar ese teléfono en algún punto común, dando internet o dando wifi y verificar si el wifi del teléfono llega a las áreas que lo ocupa, incluyendo el cuarto. Entonces, si es así, si el wifi que comparte en el teléfono le llega a todas partes donde él lo puso, puede reubicar el router normal en esa ubicación ¿Qué donde es lo se que, fijó. qué es lo que pasa en muchas de las casas, don Mario? Que del cuarto siempre hay, cuando se sale el cuarto hay una, se supone, bueno, no, la mayoría de los casos hay una zona común, ¿verdad? Entonces tal vez pueda ubicar afuera, no el router en su cuarto, sino sacarlo a esa zona común para ver y medir si le llega internet al resto de la casa como él lo pretende, Sí, supongo. por eso les digo, si tiene un teléfono que pueda compartir internet, bueno, que pueda compartir el Wi-Fi del teléfono, lo puede ubicar ese Wi-Fi compartido del teléfono en algún lugar común y verificar que le llegue a todos los demás lugares, incluyendo el cuarto. Si ya verifica el lugar común específico, puede pasar el router a ese lugar común. Esa es una forma más fácil de poder reubicar el equipo uno mismo. Ok, don Mario, vamos a abrir otra vez a todas las personas que tengan consultas. Vamos a abrir 10 consultas más. En este momento voy a pedirle a mi compañera Ángela que abra el chat para 10 consultas más, porque ya se nos están acabando y tenemos aún unos 20 minutos de programa. Entonces, las primeras 10 consultas que ingresen las vamos a contestar al puro final. Así que adelante, con los que tengan una consulta la pueden hacer en este momento a través del chat. Eso sí, solo las primeras 10 porque si tenemos que cerrar el programa a las 9:30. Continuamos. Jefferson nos consulta, ¿qué tipo de ancho de banda es mejor? ¿20 MHz o 40 MHz? Todo depende de las necesidades. Entre más ancho de banda significa que usted va a tener más equipos conectados o usted tiene que estar en un nivel de conectado ¿cómo decirlo? En vivo o en directo, en línea, por decirlo así, como una videoconferencia o estar mandando datos constantemente. Pero si no, una velocidad normal de 10 megabits debe funcionarle, 20 megabits, por supuesto. Entre más velocidad tenga, más opciones de ancho de banda tiene. Puede mandar videos más altos, de más calidad o de más alta definición, que es lo que más consume velocidad en un enlace, o una videollamada directa también. Pero eso depende del nivel de servicio que usted tenga y el nivel de personas que se vayan a conectar a su enrutador. Perfecto. Nos consulta una persona anónima. Quisiera saber la diferencia entre las bandas del Wi-Fi. Supongo que se refiere a las de 2.4 y 5 MHz. 2.4 y 5, perdón. Megahertz es otra cosa. Sí, son gigahertz, megahertz. Gigahertz. Sí existe Ok. megahertz, pero gigahertz es todavía más alto la banda. La diferencia la vimos, más que todo está en velocidad y en usuarios conectados. En 2.4 pueden haber, por decirlo así, yo puedo conectar 10 usuarios normales y cada uno va a tener 30 megas de velocidad si tengo un servicio suficientemente alto. Pero en 5 GHz yo puedo tener hasta 30 o más usuarios conectados. Ok. Una persona anónima nos consulta, ¿por qué el funcionario del ICE que instala no hace la recomendación adecuada de acuerdo a las necesidades y le hace ver este tipo de información al cliente? El funcionario dice que instala más que todo a nivel técnico básico, o sea, no debe tener conocimientos muy elevados de cómo funciona la mecánica de RF dentro de la casa. Como le digo, casi ninguno de nosotros planeamos dónde colocar el router antes de pedir el servicio.
Simplemente llega y lo solicitamos y cuando llega el funcionario lo conecta o lo pone donde nosotros le digamos. Los funcionarios van a llegar hasta donde nosotros le permitamos llegar. Y más que todo, casi siempre son instalaciones básicas y rápidas. Y también nos basamos en lo estético, no en lo funcional. ¿Cierto? Porque como usted bien lo decía en la presentación, no lo ponga ahí porque se va a ver muy feo, no lo ponga ahí porque el cable se ve feo. Entonces, Exacto. a veces se funciona. Bueno, en mi caso, cuando llegaron a instalarlo en mi casa, el muchacho sí me dijo, si lo pone aquí, va a ocupar un repetidor abajo, porque no le va a llegar señal abajo. De Y mi acuerdo, sí. casa, y mi casa que hay 2 plantas, tuve que comprar el repetidor, bueno, el router, otro router, no el repetidor, y funciona de manera genial. Pero yo lo que le puedo recomendar no, a la persona anónima que nos escribió esa pregunta es, pregúntele cuando llegue, ¿usted qué me Exacto. recomienda para que llegue a toda la casa? Es lo más sencillo, creo yo. Continuamos. Alan nos consulta, ¿qué hace cuando la antena del vecino, mismo servicio de internet, interfiere en la señal? ¿Qué hacer? Como vimos ahora, sería solicitarle al vecino hacer un plan de asignar canales, si lo quiere hacer, amablemente. Si no, nosotros poner uno que no sea el mismo que está utilizando el vecino, empezar a buscar, poner nuestro router en canal 6, 11, 3, si es 2.4, ya en 5 GHz es diferente. Ok, don Luis Diego nos consulta, ¿los amplificadores de señal son efectivos y qué características técnicas recomienda para comprar uno? Como digo, los amplificadores de señal dependen de la señal del router, de la señal Wi-Fi, y ellos van a amplificar eso. No necesita un cable físico que conecte al amplificador, en ciertos casos. El amplificador se refiere a que yo busco una ubicación donde me llegue señal para distribuirla en otro lugar donde no llega. O sea, depende de la señal. Y como les había dicho, la velocidad disminuye. Casi siempre a la mitad o no va a ser la misma velocidad. Si yo compré 10 megas, digamos que el amplificador me va a amplificar a 5 megas la señal en otros lugares, no los 10. Ok, nos Pero consulta son allí. buenos, sí se puede hacer así. Perfecto. Que nos consulta Jimmy. ¿Qué es la tecnología Mesh? Es prácticamente lo que acabamos de decir. Un mesh es un receptor de señal en el aire de Wi-Fi que la redistribuye a otro lugar. Puede ser a veces la amplifica. Amplificarla es darle más potencia y a veces lo que hace nada más es redistribuirla. Eso es lo que hace mesh. Es, hay varias formas de llamarlo. Amplificador se le dice ahora que todo el mundo conoce o que todos conocemos. Mesh ya es más técnico y bridge, que es la más antigua, que es un puente, pero es exactamente lo mismo. Tomar la señal del aire de Wi-Fi y redistribuirlo hacia otro lugar. Perfecto. Doña Patricia nos consulta. ¿Qué conveniente? No, perdón. ¿Es conveniente poner 2 o más repetidores? ¿No degrada la señal? No degrada la señal si el repetidor que está conectando es cableado. Y la señal se autointerfiere, como les habíamos dicho, depende del canal donde lo quiera. Lo mejor es hacer una planeación de los canales en cada repetidor que quiera poner o cada enrutador. Así como lo habíamos visto, se puede poner varios enrutadores conectados al principal físicamente o inalámbricamente, o puede contratar 3 servicios diferentes. Ok. Va a depender de en qué canales esté. Siempre Tendría que es, ser una distribución de canales, perdón. básicamente es de los canales, ¿verdad, Mario? Eso es muy importante. Sí, son la interferencia, como vimos en la figurilla del radio triste, es porque los demás están en el mismo canal. Ya le está dando señal, pero todos los demás dan la misma señal. Es como estar en un salón y que todos estemos gritando. Ok. Don Gustavo nos consulta. ¿Cuál software recomienda para realizar la simulación de cobertura Wi-Fi? Existen muchos, pero no eficientes. El problema es que es software, entre más experto sea, es más caro y no es comercial. Los que están en línea son los que puede utilizar y tiene que ser bajo el criterio de uno mismo. Los que están en línea dependen de que usted tenga la distribución de su casa o de donde lo vaya a ubicar, con las paredes, las divisiones y todo lo que tenga para que sea efectivo. Si no, nada más le va a propagar. Si yo no pongo ninguna pared y pongo un simulador, el equipo me va a decir que llega a 30 metros. Pero si en realidad mi casa lo que tiene es una pared de concreto y doble concreto antisísmica,
pero no está dibujada, el equipo, el simulador jamás se va a dar cuenta de la propagación. Sin embargo, como lo vimos en unas presentaciones, cuando están las paredes definidas, se ve que no pasa la señal. Ok. Eso es un simulador normal, pero usted tiene que haberle dibujado las paredes con las características de la pared para que él simule bien la distribución. Ok. Efraín Faro nos consulta. Buenos días, ¿dónde se consiguen esos extensores de señal? Muchas gracias. Hay varios lugares, creo que en Goyo, en prácticamente donde vendan un router. Como le dije, no es tanto un extensor, el mismo router puede funcionar, un router comercial de barato, tiene la característica de funcionar como amplificador, como bridge o como mesh, como quieran. Él lo va a traer en sus características de que pueda hacerlo así o conectado con un alambre, va a ser otro enrutador en la casa. O sea, se puede tener dos señales del mismo proveedor, digamos. Entró a la casa, al router normal y ya tiene una red de Wi-Fi que se llama Casa 1. De ese enrutador saca un cable y conecta a otro enrutador normal y le puede poner Casa 2. Y es el mismo servicio que está teniendo. Y juega con esos dos señales. Pega con los dos. Ok. Madrigal nos consulta. Buenos días. Yo contraté un servicio de 100 megabytes. Cuando aplico el medidor de velocidad, me da este resultado. Descargar 62.1, subir 5.3. ¿Así está bien? Depende del servidor que esté conectando. La velocidad es relativa. Usted tiene un servicio que le garantiza que va a llegar a 100 megas, pero eso no significa que usted vaya a consumir los 100 megas en un solo momento. Es como la tubería de la casa. Depende cómo usted abra el tubo para sus necesidades, así le va a bajar el agua. Así también va a ser esto. Si la conexión al servidor al que usted hizo la velocidad le puede dar 60 megas, 80 megas, o en algunos casos 100 megas, que es el tope. Eso es porque hay dos niveles. Uno es lo que usted, el nivel más, digamos, la velocidad más alta es la de descarga, que siempre va a llegar casi a los 100 megas o los 80 megas, depende del servicio que usted contrató, un 10% menos, y un poco menos la velocidad de subida, que es lo que uno envía. Así es como están definidos los dos tipos de comunicaciones. Si llegase al 100% significa que tiene un consumo muy alto, pero si pasó del 50% y están en el 80%, sí está funcionando a lo que usted ocupa. Ok, una persona anónima nos consulta. La instalación de cámaras de seguridad puede interferir. Yo instalé cámaras y desde ese momento la señal de internet se perdió en ciertas zonas de la casa, en donde antes sí había señal. Las cámaras, como le digo, y lo habíamos visto, tienen un alto consumo de ancho de banda, por decirlo así, porque ocupan un video constante y en línea. Entonces ellas van a absorber la velocidad. Y en ciertos sectores de la casa no va a haber disponible ya internet porque está ocupando todo el ancho de banda de la casa. Es como poner un montón de muebles en un pasillo. No se puede pasar. Ese es un buen ejemplo. Luz Marina nos consulta. Buenos días. Con 20 megas, ¿cuánto es el máximo de equipos que puedo conectar? Bueno, con 20 megas depende del servicio que quiera conectar por equipo. Si usted quiere conectar un equipo que consuma un mega constantemente, puede conectar 20. Si quiere conectar dos equipos que consuman 10 megas, puede conectar solo dos. Así que depende de los equipos. Y lo que estén funcionando al mismo tiempo. Eso es otra cosa. No todos los equipos funcionan al mismo tiempo. Y Wi-Fi y casi todas las tecnologías de radio funcionan así. Primero da servicio por estilo como cola. Como lo vimos en el asunto del peaje de velocidad. Deja pasar uno por uno. Ujú. No todos al mismo tiempo. Depende de los canales. Si tiene 3 canales, deja pasar 3 al mismo tiempo, pero no todos al mismo tiempo. O sea, pueden haber 20 y no todos les va a dar el servicio al mismo tiempo porque no puede, Es como que sino que lo va turnando en el tiempo. en los 20 megas estén todos pegados a Netflix. Entonces, si Uno a en un 20 cuarto megas, arriba. Ujú. exacto. Netflix va a consumirle, digamos que 5, entonces puede tener 5, a veces 10 megas, dependiendo, va en ese nivel, de 4 a 5, depende del tipo de video. Entonces, por eso a veces lo que puede conectar son 3 equipos. O Netflix mismo le va a limitar. Puede conectar hasta 8, pero también hay que pagar. Y va a bajarle la calidad
Y lo que pasa, Mario, también es que, por ejemplo, tenemos Netflix en el tele, pero tenemos el celular con Instagram y las redes sociales abiertas. Y la persona que está arriba en el cuarto también tiene, no sé, está trabajando en una videollamada y tiene el celular abierto también descargando datos. Entonces, es que también depende de cuántos equipos estén conectados en eso. Con 20 megas uno normal, promedio de una casa, como le he dicho, 3 usuarios, 3 equipos, 3 por 3, 9, pueden estar conectados normalmente a 20 megas o más. 3, 9, digamos, pongámosle un 10 a 20 megas, 10 usuarios normales funcionando con 3 equipos. No hay problema, debería poder soportarlo. Ok. Maranela González Monge nos consulta, ¿las extensiones de señal son con cable? O sea, del router principal a cada repetidor de señal que debe ser con cable. ¿Y qué distancia como máximo? Como lo vimos, los repetidores en sí lo que hacen es repetir la señal inalámbrica de Wi-Fi. Eso es un repetidor. Si yo quiero poner un extensor o otra red con un cable, la distancia de un cable normal de red es de 100 metros, 90 metros. Así que puede poner un enlace por cable hasta los 90, casi 100 metros y colocar el otro receptor ahí, el otro enrutador, perdón. Y ahí tiene la red a 100 metros de la casa, extendida, con cable. Jackie nos consulta, si el router lo tengo en la esquina, pero ubico las antenas direccionadas al centro de la casa, igual afecta la señal. ¿Cómo debo tener las antenas del router? Gracias. Las antenas del router, por decirlo así, están irradiando en un círculo hacia todo alrededor. Entonces, si está conectado hacia una pared, todo ese sector de la pared está rebotando hacia otro lugar, hacia el frente de la casa, porque no puede atravesar la pared en ciertas ocasiones, o casi la mayoría de ocasiones. Entonces, el ubicar las antenas hacia adelante, por decirlo así, alejadas de la pared, amplía esa zona de radio de círculo. Y sería, si las está alejando de la pared, entonces está evitando todavía más el reflejo. No hay ningún problema. Es un buen consejo. Don Max Ureña nos consulta, buenos días, tengo mi router en el segundo piso de la casa, pero tengo una pobre señal en el primer piso. ¿Qué tan funcional son los extensores Powerline que trabajan con el cableado eléctrico de la casa? En este caso, bueno, no. El extensor Powerline va a depender también de la señal. El Powerline, por decirlo así, no, no ocupa una red de computadora o un cable de red de computadora en este caso, sino que usted tiene que tener un inyector de señal hacia el cableado de la casa. Y tiene que asegurarse que el tomacorriente de abajo de la casa esté cableado de la misma forma que está cableado el de arriba, o sea, que están compartiendo el mismo cableado, por decirlo así, el mismo breaker o la misma ruta. Si no, va a estar haciendo dos redes diferentes y no le va a funcionar. Porque lo único que hace es, del enrutador principal que recibe la señal en el segundo piso, tiene que colocar un inyector hacia la red de Powerline de la casa y asegurarse que la de abajo a la que va a poner el otro amplificador está conectada a la misma red. O sea, es como que el cable eléctrico llegue al mismo lugar que está llegando el otro. Ok, ya aquí nos consulta. ¿Por qué cuando se va la electricidad tengo que desconectar como 2 veces el router del CPE para que agarre la señal? ¿Será mala configuración? Como lo vimos cuando es lo mismo que apagar el router. Más que todo, cuando se va la electricidad, no solo se va en la casa, sino que se va en los repetidores, más que todo si es de fibra óptica que están conectados afuera en el cableado. O si no, en los switches que están en algún lugar cercano, porque no puede haber distancias más de 100 metros, como lo vimos, a menos que sea fibra óptica. Pero aún así, casi siempre los distribuidores de señal que llegan a la casa están ubicados y son afectados también por el corte eléctrico. Pues cuando sucede eso, todo el sistema, tanto de fibra óptica de distribución, tiene que volver a reiniciarse, tiene que volver a, como decir, acreditarse y así también acreditar a todos los usuarios conectados. Entonces, el servicio se va a restablecer hasta que se restablezca el distribuidor. Y el distribuidor va a tener que autenticar a cada uno. Entonces ya
Si apaga el router y el distribuidor no se ha reiniciado o no se ha autenticado normalmente, no se ha normalizado, no le va a dar servicio. Y por más que lo pague, lo va a pagar y lo que está haciendo es transcurso en el tiempo. Y ese transcurso del tiempo es lo que tardó el repetidor, el distribuidor óptico en restablecerse. Entonces, cuando ella ya vuelve a tener servicios, que ya el distribuidor está en servicio. Ok. Ya Patricia, y con eso también le contestamos a una persona que lo puso de forma anónima. Dice, ¿cómo se configura a 5 GHz? Por eso, tiene que estar seguro que el radio o el router que compró o que está instalando tenga esa frecuencia, si no, no puede. La mayoría de routers viejos que instalaron solo están en 2.4. La mayoría de equipos que uno compra, computadoras y todo, solo están en 2.4. Incluso los teléfonos viejos solo tienen 2.4. Ya los nuevos traen 5 GHz. Casi todos los instrumentos nuevos traen 5 GHz y los nuevos enrutadores uno tiene que pedirlos o asegurarse de que lo traiga para poder hacerlo. Si no, tiene que cambiarlo. Ahora, el ICE, más que todo, uno le puede decir si puede cambiarle el router a que tenga 5 GHz también. Y en muchos Ok. casos lo pueden hacer. Ok, don Javier nos consulta. ¿Es cierto que la red de 5G es más estable, pero tiene menor cobertura? Eso indican normalmente los proveedores de Internet. Como lo vimos, la cobertura máxima en potencia que uno recomienda tener en 5 GHz de 15 metros, 15, 10 metros. La de 2.4 GHz está en 30 metros. Sin embargo, a línea vista y si está muy alto el router puede llegar más allá de los 15 metros. No es recomendable porque sí va a tardar más tiempo y disminuye la velocidad. No es que no le va a dar servicio, es que va a disminuir la velocidad. Don Minor nos consulta. ¿Quién le hace el cambio de canal al servicio de Wi-Fi? ¿El técnico del operador, el técnico del operador o el cliente? Ahí lo que tenemos que ver es si el operador del ICE lo puede, bueno, en este caso, estamos hablando del ICE, es llamar al servicio técnico y preguntarles si ellos pueden, porque muchas veces ellos tienen acceso al enrutador desde la mesa de servicio. Decirles si ellos pueden ubicar solo un canal. Si no, bueno, es que no, prácticamente no nos dejan utilizar o intervenir en los enrutadores de la casa. Mejor consultarle al técnico del ICE. A ver si lo puede hacer. Ujú. Y si él no pudiera hacerlo, se contrata una persona externa. No, porque el enrutador es del ICE. Y Ok, si y tiene un password de seguridad del ICE y tiene la configuración de administración es del personal del ICE. ok. Entonces sería mejor preguntarle a ellos. Don Ya Daniel, si uno compra uno y lo conecta, ya uno sí puede interferir en él. ok, no hay problema. Don Daniel M nos consulta. Ahora se utilizan muchas herramientas de streaming por el teletrabajo. Se tienen herramientas como Teams, Skype, Zoom, entre otras. En ocasiones estoy en reuniones y las llamadas se cortan. ¿Eso es algo del servicio / velocidad de Internet como tal o de la señal o cobertura del Wi-Fi? Depende de cuántos usuarios estén conectados en la casa o equipos, dispositivos al mismo tiempo. A casi todos nos pasa, pero suele suceder que tenemos niños en la casa o adolescentes en la casa que están en video streaming de videojuegos, viendo YouTube o viendo Netflix o otros de los canales de esos. Y suele suceder que cuando nos llaman a Teams consume bastante porque es video en línea y los demás servicios están consumiendo también. Entonces, entrecortado significa que el video es el que está consumiendo más. Lo mejor sería decirle que en el momento en que están en una reunión, que los demás no utilicen el video para ver Ok, si le mejora. El servicio también va a depender de cuántos megas tenga contratados y eso es muy cuántas importante. personas estén conectadas en la casa. Eso es más importante, creo yo, lo que tiene más peso. Pues sí, debería tener, nos piden a nosotros tener 6 megas por lo menos de velocidad de bajada para tener un servicio streaming de Teams. Ok. Don Mauricio González nos consulta. ¿Qué es más conveniente, cambiar el canal o dejarlo automático? Si lo dejan automático, sería mejor, pero el router tiene que ser inteligente para saber hacer el cambio a la velocidad que uno lo ocupa. A veces el router lo que hace es chequear porque tiene un tiempo y ese tiempo por defecto, así
normal casi siempre es 1 hora. Entonces en 1 hora ya uno terminó y él no va a cambiar. Y también si le pone menos va a estar cambiando automáticamente a donde encuentre la mejor señal, entonces a veces entrecorta. Entonces depende, a veces es mejor dejarlo manual, porque depende, eso sí, de la inteligencia del equipo y la velocidad en que lo pueda hacer. Ok, don Eitel Álvarez nos consulta. En mi casa tengo el ONT del ICE con un SSID y 2 routers más en el resto de la casa. ¿Debería tener diferentes SSID o podrían usar el mismo? En este caso tiene 2 routers, bueno, distribuidos, y de la forma en que lo está diciendo, está haciendo 3 redes diferentes. Si lo quiere tener así, es mejor tenerlo así. Pero si quiere tener uno, tiene que decirle a cada uno de los routers que redistribuye la señal del SSID normal. El SSID en este caso es el nombre de la red. Digamos, el nombre que yo tengo en mi Wi-Fi de casa 1. Entonces, digamos que él tendría casa 1, casa 2 y casa 3. Ujú. Pero si quiere que todos digan casa 1, tiene que meterse al router de casa 2 y casa 3 y decirle no, distribuyan solo la señal o el SSID de casa 1. Pero se convertiría como un repetidor, entonces. Se convierte en un repetidor, pero así como lo tiene, si le funciona, no hay ningún problema. Si lo que quiere es tener solo uno, sí tiene que hacer esos arreglos. Sí, en ese caso muchas veces en casas de 2 pisos, arriba se tiene un SSID y abajo tiene otro. Bueno, se tiene otro. Creo Sí, porque que, es la forma más fácil de conectar. ok. Nos consulta Leo. ¿El celular puede funcionar como repetidor? Sí, de hecho es el mismo caso que estaba utilizándose la pregunta anterior, solo que nosotros compartimos la internet que recibimos de Wi-Fi con nuestro celular y tiene otro nombre. Digamos, si mi router de la casa se llama casa o Wi-Fi de la casa, casi siempre el de nuestro teléfono tiene nuestro teléfono, nuestro nombre o el nombre del teléfono que tengamos. Entonces sí, puede repetir la señal arriba o donde la quiera. Ok. Maranela González nos consulta. En mi casa tengo no, perdón. En mi casa un techo me creó una red en dos. Un techo, no, perdón. En mi casa un técnico me creó una red en 2.4 GHz y otra en la banda 5 GHz. Lo que he notado es que la de 5 GHz es más débil. ¿Eso es correcto? Más débil en cuanto sí, porque la de 2.4 es más extensa y se propaga más. De hecho, puede traspasar paredes. Por eso, como le digo un momento, le llaman rompeparedes. Solo esa es la única que existe. Pero no es que va a penetrar ni va a pasarla completamente. La de 5 GHz no traspasa las paredes. Va a rebotar. Entonces parece que prácticamente tiene menos alcance. Lo que pasa es que alcanza línea vista. Si está encerrado en un cuarto, las paredes van a limitar mucho más la de 5 GHz. Ok. Una persona anónima nos consulta. ¿Las redes mesh tienen algún beneficio? El mesh se utiliza cuando yo no tengo forma de llegar con un cable a otro lugar y ocupo propagar la señal a otro lugar. Digamos, el hospital, en los hospitales ahora hay ciertos reglamentos, porque hay equipos médicos que no permiten interferencia ni se puede poner cableado. Entonces lo que se hace es colocar un punto de acceso, por decirlo así, un enrutador Wi-Fi cerca de una ventana y en el otro extremo, digamos, del pasillo o otro edificio que me reciba en otra ventana, yo hago un mesh con un equipo Wi-Fi. Así es como funciona un mesh. Cuando no hay posibilidad física de conectarlo con otro enrutador, entonces yo lo que hago es propagar la señal, que me reciba la señal de un lado para propagarla en otra habitación, en otro cuarto. Eso es mesh. Don Javier Nova nos consulta. Tengo el router en el primer piso en el espacio de las gradas. ¿Es conveniente que tenga conectadas en la frecuencia de 5 GHz los dispositivos de ese nivel y los del segundo en 2.4? Depende de cuáles dispositivos y la velocidad que quiera tener. En 5 GHz va a tener más velocidad y más dispositivos. Entonces usted distribuye conforme le llegue la señal de 5 GHz. Como ya vemos, es más limitante por las paredes. Entonces usted elige qué dispositivos tienen prioridad de velocidad y los puede colocar en 5 GHz.
Ok, Viniela nos consulta. Muchos clientes se quejan porque, por ejemplo, contratan 100 megas y al medirlo les refleja mucho menos. ¿Qué recomendación le podemos hacer? Gracias. Como lo vimos ahora, más que todo la conexión a un servidor nunca le va a llegar a 100 MHz, porque no le va a dar la velocidad, digamos, máxima. Porque un servicio de comunicación hacia una prueba de estas no ocupa tantos requerimientos. O sea, él no va a ocupar todos los 100 megas conectados para decirle, sí, usted tiene 100 megas, pero le puede dar 80, 60, digamos, mínimo 50. Si baja de ahí, así sería ver cuántos equipos tiene conectados al mismo tiempo. Entonces, si quiere tener más amplitud de cuánta velocidad está llegando, así a ver si llega a 100 megas, es tener todos los dispositivos apagados y solo ser el equipo que realmente va a hacer la medición. Nada más, pero a veces está el televisor conectado o muchas cosas que están utilizando la red. Entonces debe saber cuántos equipos están conectados en ese momento y que están utilizando, porque se les va a restar la velocidad de ellos a la conexión que está haciendo con el servidor. Y como le digo, no siempre o casi nunca le va a dar la velocidad máxima posible, porque él no va a hacer una conexión de 100 megas. Ok. Hay retrasos y pérdidas, porque digamos, a veces yo hago y él mismo le dice, se está conectando al servidor de Alajuela, se está conectando al servidor de Cartago, se está conectando al servidor de San José o al de la UCR o algún otro, y depende de la distancia también se va a limitar la velocidad, entonces nunca le puede dar la velocidad completa. Le va a dar un estimado del máximo a la que está llegando a esa conexión de servidor. Don Ángel Mauricio nos consulta, ¿cómo cambio los canales en el módem? Eso ya creo que lo hemos contestado, don Mario, pero sería bueno Sí, por eso, repetírselos. si es modem de ICE o depende del proveedor, tiene que llamar al técnico del proveedor. Casi ninguno da el acceso porque eso necesita un password de administrador para el enrutador. Sin embargo, si usted conectó un enrutador propio en la casa, usted tiene que tener el password de administrador y ahí mismo usted le puede decir qué canales elegir. De hecho, hay una parte de canales donde dice cuál canal está utilizando. Entonces usted le puede decir que sea automático o asignarle un canal manualmente. Ok, una persona anónima nos consulta, ¿qué es el RSSI? RRS es una definición técnica que se llama relación de señal con respecto al ruido o la interferencia. Entonces, eso es una medición que le puede decir, hay tanta interferencia, como decirle el tamaño de la pared. Entonces, el RSID, si hay muchos equipos conectados e interfiriendo, él va a medir todos esos equipos en el mismo canal y le va a decir, la pared suya es de este tamaño de grueso. Y esa es la interferencia. Entonces, su señal que puede ser, digamos, por decirlo así, 20, no es mucho, de 5 watts, watts es una medida de potencia, va a tener que pasar por una interferencia de 3 watts, o sea, lo que usted está recibiendo son 2 watts de señal libre, el resto es interferencia. Y eso limita tiene que estar más cerca del repetidor o del router para poder tener una buena señal. El resto es interferencia. Eso es RSID, es una relación señal-ruido de interferencia. Ok, don Germán nos consulta, buenos días. ¿Qué, qué hacer con los equipos para Smart Home que no traigan que no trabajan en 5 gigahertz? Como le había dicho, casi todos los equipos comerciales, todos traen 2.4 y casi ninguno trae 5 GHz. Los Smart TV no traen 5 GHz, tendría que ser demasiado nuevo y en muchos casos, si se pudiese o el Smart TV lo permitiera, hay tarjetas USB que tienen 5 GHz, pero muchos Smart TV no tienen ni siquiera la posibilidad de conectarse a esas tarjetas. Entonces la limitante está en el equipo, no en el servicio ni en el router. Está en el equipo mismo que no trae ya el 5 GHz. Ok, don Javier nos consulta, ¿en qué posición se deben poner las antenas de un router? Como lo vimos entre las sugerencias, lo mejor es que el router estuviese con las antenitas en el techo. Hay routers que son así. Es más, ni traen antenas, son redonditos. Los que ponen ahora o los que nos ponen, los suelen poner en la casa son de escritorio. Tampoco traen antenas. Y ya el que trae antenas de conejito, esas que se ven ahí, casi siempre son dos. Lo mejor es ponerlas hacia afuera, no que estén pegando a la pared. Ni tampoco entrecruzadas entre ellas.
Tienen que estar, por decirlo así, a un ángulo de 45 grados y separadas entre sí, no viendo hacia adentro las dos antenas, sino hacia afuera un poquito. Ok, Liliana nos consulta, ¿a qué se debe que al momento de hacer una medición mida menos megawatt MB, perdón? Megabits por segundo. Exactamente. Gracias. Sí, como les decía, el test de velocidad depende. Nunca, prácticamente nunca le va a dar toda la velocidad disponible, porque hay limitantes de enlace. Por distancias, hay pérdidas y también de los equipos conectados. Entonces le puede dar una referencia de hasta el 50%, 80%. Menos del 50% ya debería preocuparse porque debería haber, si no hay equipos conectados, sí puede haber algún problema de cableado. Nos consulta un anónimo, ¿cuál sería la distancia máxima del cableado para conectar el repetidor? Sí, como lo vimos, la tecnología de red, en este caso del cable de red, soporta 100 metros. Así que esa es la distancia máxima, digamos a 90 metros que puede conectar el repetidor cableado. Ok, don Walter nos consulta, por favor, ¿usted puede repetir lo que se debe hacer cuando el Wi-Fi se queda pegado? Muchas gracias. Bueno, si el Wi-Fi se queda pegado, debe referirse a la internet que se quedó pegada al servicio, porque el Wi-Fi pegado no le daría servicio. En este caso, si hubo un apagón o si hubo alguna interferencia física con la señal, lo que puede hacer es, bueno, no es recomendable, pero es mover el cable. Si ya no hay forma de tener internet, se puede apagar el router y volverlo a reiniciar. No queda otra. De hecho, se llama al servicio técnico, que es lo preferible o conveniente en este caso. Eso es lo que le va a decir. Pero ya es con una asistencia técnica. Que mejor ellos diagnostiquen qué es lo que está sucediendo. Ok, un anónimo nos consulta, ¿cómo escojo entre 2.4 o 5 gigahertz, perdón? Como lo vimos ahora, depende del servicio y la velocidad que usted tenga o quiera darle a sus dispositivos. Si hay demasiada interferencia en su casa por 2.4, entonces mejor utilizar 5 GHz. Perfecto. Otra persona anónima nos consulta, ¿qué tan funcional son los extensores de señal que se venden en los comercios? Como lo vimos, un extensor de señal es el que amplifica la señal que recibe en el aire. Y lo que puede hacer en la mayoría de los casos es disminuirle la velocidad que usted contrató al 50%. Si usted contrató 10 megas, el repetidor o el amplificador lo que le va a dar son 5 megas en el lado donde está amplificando, no le va a dar los 10. Y eso depende solo si quiere tener señal en ciertos lugares, en un alto nivel. Entonces sí funcionan. Y depende de dónde lo compre. Como le digo, si es solo un amplificador, él no va a enrutar, nada más va a agarrar la señal y la va a redistribuir. Puede comprar un enrutador normal y también puede funcionar como amplificador. Tenemos las últimas dos consultas y una aclaración. Nos dice Maureen que el ICC da servicio PLC. Bueno, más gracias, Maureen. Gracias. Una persona anónima nos dice, si coloco el router del ICE en el cielo raso, ¿qué cuidados debo tener para protegerlo del calor y del polvo, ya que en esa parte de la casa es muy polvorienta? Lo que puede hacer es poner una cobertura, pero que no tape las antenas. Solamente No, el aparato. no envuelva las antenas, porque las antenas son las que van a la distribución de radio. Y lo de PLC es nuevo para mí también. Ah, bueno, Nosotros damos servicios y estamos en la parte del área de servicios y en ningún momento nos hemos encontrado o brindando servicios de PLC. Bueno, la que preguntaré a Mauro dónde lo vio entonces, ¿verdad? En todo caso. Y la última consulta de don Mauricio González nos dice, buenos días, ¿el canal se deja automático o es conveniente pasarlo a 1, al 6 o al 11? Como lo vimos, los canales no autointerferentes son, sí, está bien. Lo puede dejar automático, pero va a depender de la inteligencia del router a la hora de pasarse. Muchas veces tienen un tiempo, casi siempre el tiempo normal es de 1 hora, 30 minutos. Entonces, si usted ocupa que se cambie en el momento que está utilizándolo, él va a tardar como media hora en hacer el traspaso. Entonces, o le disminuye el tiempo, que sea lo menos posible, a lo que a usted le funcione, o lo deja manual, asignado manualmente.
Don Mario, muchísimas gracias. Ya era la última consulta. Fueron 60 preguntas que contestó bastante, tuvo bastante auge, la verdad. Le debo indicar que fueron 540 personas conectadas. Es un nuevo récord para los eventos de webinars de Virtualícese. El tema era completamente interesante. Hablando lo interno con compañeras me decían que la mayoría estamos teletrabajando, entonces a todos nos servía el tema. Y de verdad le agradezco el espacio que nos dio. Nos excedimos 15 minutos, pero creo que creemos que era importante de verdad contestar todas las preguntas que nos llegaron. Y don Mario, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado y por aclarado ese montón de consultas que teníamos acerca de cómo optimizar la red Wi-Fi en el hogar. Don Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes y con mucho gusto. Y principalmente queremos agradecerles a todos ustedes que estuvieron conectados, estas 540 personas. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar ahí. Estén atentos a las redes sociales del Grupo ICE, estén atentos al correo interno del ICE también para más eventos que vamos a estar trayendo poco a poco. Que pasen un buen día, sigan cuidándose y recordarles que para los que quieran repetir este evento, volverlo a ver, va a estar subido en el canal de YouTube del Grupo ICE. A todos y todas que tengan un muy buen día y como les dije, a cuidarse. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.